Vamos a revisar los dos tipos de métodos de pronóstico que existen, cuáles son sus desventajas y ventajas, y determinar cuál es el que vamos a utilizar en la materia. Los métodos cuantitativos. Ya de una vez es obvio que este es el método que vamos a usar durante la materia. Estos métodos se emplean cuando se cumplen tres características específicas. Primero, hay información del pasado disponible, es decir, tenemos datos, referencias, conocimientos sobre el fenómeno y su comportamiento pasado. Hay que entender, es importante para el que va a pronosticar, entender el pronóstico, las implicaciones, lo que afecta al resultado y el comportamiento del fenómeno. Toda esa información previa disponible. Esa información puede ser cuantificada. Podemos determinar cómo esa información a nivel cuantitativo se ve reflejada y cómo ese fenómeno en base a una medición podemos entenderlo. ¿Sí? Por ejemplo, la inflación es con el índice de precios al consumidor, el Producto Interno Bruto tiene que ver con la suma del valor monetario de todos los bienes producidos en una economía. Tenemos variables como las ventas, la cantidad de bolívares percibidos o la cantidad de unidades de artículos vendidos. En seguros tenemos lo que es las primas suscritas, el monto de primas recibidos suscrito en el periodo de estudio. Tenemos una forma de cuantificar esa serie, ¿sí? Ese fenómeno. Podemos representar ese fenómeno específicamente como una serie de tiempo, ¿sí? Además, esos patrones, o se puede asumir que esos patrones del pasado se repetirán en el futuro, o lo que es lo mismo que el supuesto de continuidad. Podemos esperar que la naturaleza del fenómeno se va a mantener. Esos patrones detectados en las técnicas cuantitativas son válidos de asumir en el futuro. Si no podemos asumir continuidad porque han habido cambios trascendentales o importantes, hay que evaluar si se pueden utilizar los métodos cuantitativos. Sin embargo, hay técnicas más avanzadas que no podemos trabajar en esta materia, pero podrán observarlos en econometría, que trabajan exactamente cuando hay situaciones de estrés muy fuertes en el fenómeno que pueden haber cambiado su naturaleza. Los métodos cuantitativos se basan en la estadística formal. Para ello ustedes tuvieron que estudiar procesos estocásticos e inferencia para poder entender esta materia, para poder enfrentarla, ya que vamos a utilizar técnicas de inferencia basadas en los principios de los procesos estocásticos. Estos métodos tienden a dar mejores resultados que los pronósticos no basados en datos, o los que vamos a ver ahorita que son llamados los cualitativos, porque tienen ese instrumental estadístico que los cubre, tienen todos esos aspectos medidos. Sin embargo, son muy difíciles de adoptar en una organización. Para que una organización pueda entender las ventajas de los métodos cuantitativos para hacer pronósticos, hay que pasar por un proceso de cultura o de educación muy riguroso en la organización, por ejemplo. Porque al final si se van a encontrar con una variedad de profesionales que no entienden estas técnicas, que no lo ven posible o que sencillamente piensan es que eso no se puede proyectar, el futuro no se puede adivinar, porque al final muchas veces los profesionales de otras áreas principalmente van a estar muy enfocados en lo que ellos entienden, en lo que ellos saben, en su experiencia, y más cuando el individuo tiene más edad o más experiencia en el campo laboral, que en los pronósticos y en las técnicas estadísticas, y principalmente cuando el pronóstico va en contra de lo que ellos piensan. Muchas veces los pronósticos tienen que ir alineados a lo que piensan los otros profesionales, y uno no es el que tiene la responsabilidad de dar ese pronóstico o de afirmar o confirmar ese pronóstico. Esas son las muchas dificultades que van a haber. Sin embargo, no deja de haber evidencia de que los métodos cuantitativos para pronosticar son bastante efectivos al aplicarlos en las organizaciones. Podemos separar los métodos cuantitativos en dos enfoques: en los que están centrados en la serie de tiempos o en pronosticar, ¿sí?, versus los que están enfocados en explicar, ¿sí? Los de series de tiempo no se mortifican en entender los determinantes, las razones por las cuales el fenómeno se comporta de esa manera, sino que lo único que les interesa es captar los patrones, entender la dinámica temporal y replicarla en el futuro para hacer el pronóstico. Mientras que los explicativos sí se preocupan por entender esos factores, esos determinantes, normalmente tienden a ser métodos multivariantes, cómo afectan el desarrollo del fenómeno, ¿sí? Eso permite pronosticar, pero permite también entender comportamiento, permite
saber cómo planificar y cómo hacer afectar el fenómeno. Pero ¿por qué nos interesaría el primero? Que pareciera que no es tan efectivo, porque no sabemos por qué se mueve el fenómeno así, a lo mejor perdemos información que podemos obtener con las técnicas más explicativas. Bueno, principalmente podemos querer interesarnos en los métodos de series de tiempo cuando no sabemos o no podemos esperar, no tenemos la información suficiente para poder entender cómo se comporta el fenómeno, o el fenómeno es muy complejo, que es bastante difícil determinar esos factores que influyen en él. ¿Sí? Entonces muchas veces se puede determinar usar series de tiempo. También cuando hay que hacer muchos pronósticos, una gran cantidad de pronósticos en poco tiempo y todo el tiempo, los métodos de series de tiempo son menos intensivos a nivel cuantitativo, a nivel computacional, y son más prácticos y más rápidos de desarrollar que un modelo más complejo como los de multivariantes o los de econometría. ¿Sí? Ahora, veamos la contraparte de los métodos cuantitativos, que son los métodos cualitativos como tal. Los métodos cualitativos se emplean cuando no se tienen suficientes datos acerca del fenómeno. ¿Sí? Esos resultados van a venir de la experiencia y del conocimiento previo, lo que está asociado a lo que estaba hablando ahorita de la dificultad que tienen los métodos cuantitativos. Porque los profesionales, sin saberlo, de otras áreas, prefieren los métodos cualitativos, lo cual puede llegar a ser un error debido a que a lo mejor sí se tiene la información disponible, sí se puede tener esa información disponible para hacer aplicar un método cuantitativo, pero no tenemos la misma facilidad que en el método cuantitativo de medir la calidad del pronóstico, de saber cuánto nos podemos estar equivocando, cuál es ese riesgo de que estemos equivocándonos al pronosticar. ¿Sí? Eso sí se puede tener en los métodos cuantitativos. Además de que no tienden a ser, o no podemos verificar si pueden llegar a ser mucho más efectivos que los cuantitativos, porque no tenemos forma de medir el error. Algunos de esos métodos tienen el método Delphi, que es un método de expertos, el pronóstico por analogía, al comparar otros fenómenos para poder determinar cómo se comportaría, otras situaciones para entender cómo se comportaría este fenómeno, pronóstico por escenario, al establecer múltiples opciones y con esas múltiples opciones tener una visión del pronóstico. Estos se utilizan bastante en la práctica también, debido a la necesidad de proyectar un nuevo producto o un nuevo fenómeno que no tenemos información al respecto. Cuando la información cuantitativa es privada, no la tenemos a la mano o no la podemos entender. Cuando sencillamente está esta situación donde se prefiere trabajar de esta manera usando la experiencia que utilizar métodos cuantitativos a pesar de que tengamos la información. Eso es un error, pero es una realidad que tienen que tomar en cuenta. Se pueden combinar los métodos cuantitativos y cualitativos. ¿Cómo? Se desarrolla el proceso, se ajustan las técnicas cuantitativas para dar un pronóstico, y luego viene la opinión cualitativa, la opinión experta, a ajustar el pronóstico en función de otros factores que a lo mejor puedan faltar, que son importantes a ser considerados. Sí, esto está ahí, es el deber ser. Realmente los métodos cuantitativos o los pronósticos cuantitativos tampoco tienen que recibirse con los ojos cerrados, ¿no? Tienen que analizarse, tiene que verse la lógica, porque a lo mejor se puede cometer un error al ajustar el modelo, o con la información experta se puede perfeccionar o mejorar el método cuantitativo. Con esto ha culminado este video.